Pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos en su gustada y acostumbrada sección, La Entrevista, que como todas y todos ustedes saben, está orientada a platicar con personajes de la sociedad zacatecana. Personajes de diferentes ámbitos y de diferentes trincheras. Universitarios, artistas, pintores, deportistas, comerciantes, prestadores de servicio, esto es, del amplio mosaico de personajes de esta nuestra querido Zacatecas. Y fieles a ese concepto de esta sección, estamos verdaderamente de lujo. Estamos con un auténtico orgullo zacatecano, pero es un orgullo zacatecano no nada más en Zacatecas, sino que es un personaje del que podemos presumir los zacatecanos en diferentes partes del país y en diferentes partes del mundo. Estamos con el maestro Ernesto Juárez Frías. ¿Cómo está, maestro? Encantado de que esté aquí. Muchísimas gracias, es un placer, y además debo decirles que estamos aquí en su casa, una casa que inclusive el solo hecho de ingresar a ella ya nos pinta de cuerpo entero al personaje, los espacios, los lugares, los detalles, y que seguramente sobre el desarrollo de esta entrevista irá apreciando el público muchos de estos espacios. Pero ahora fíjese, maestro, que me encuentro con un primer problema. ¿Cuál es ese problema? Porque fíjese usted, cuando entrevisto a un futbolista, pues le digo futbolista. Cuando entrevisto a un actor, le digo, ¿cómo está, actor? Y con usted me encuentro en una auténtica encrucijada, porque son muchas las actividades que realiza y realiza muy bien. El maestro pues es compositor, actor, escritor, pintor, bueno, toca varios instrumentos, violín, piano, saxofón, entre algunos otros. Entonces, simplemente diríamos, el artista Ernesto Juárez Frías. De veras es un honor que nos reciba aquí en su casa. Y yo primeramente le diría, ¿y en qué etapa de su vida surgió esto? ¿Usted sintió que tenía sensibilidad para el arte en cualquiera de estas manifestaciones, maestro? Pues le manifestaré que desde niño, desde que tenía, yo creo, la edad de este muchachito de su hijo, sí. Desde entonces yo empecé mi carrera musical. En mi pueblo estudié violín. ¿De qué pueblo estamos hablando? De Nochistlán, Zacatecas. ¿Usted de mero Nochistlán? Soy paisano. Muy bien. Y entonces, desde su infancia en Nochistlán. Desde mi infancia en Nochistlán empecé a estudiar música, violín y piano. Ajá. Y luego, pues de ahí empecé a hacer mis primeras composiciones. Ajá. La primera composición yo tendría como que estaba en la escuela todavía. Ajá. Mi primera composición se llamó Borradita de Diente de Oro, que tuvo mucho éxito porque tengo como unas 10 grabaciones de esa canción. Ajá. De Borradita de Diente de Oro. Y luego pues hice una canción para Nochistlán, para mi pueblo. Y eso fue como compositor. Y pues yo tocaba cuando era joven, pues tocaba en las iglesias, tocaba en las misas. Sí. Y luego pues de ahí me fui yo al seminario, porque en esa época en Nochistlán nada más había primaria. Entonces ya no había ni secundaria ni nada, entonces pues yo necesitaba seguir estudiando. Y pues ingresé al seminario. Ahí estuve 3 años, porque me di cuenta que pues no era mi vocación el sacerdocio. Claro. Pero me sirvió de mucho porque me orientó mucho para... ¿Y el seminario dónde, perdón? En Guadalajara. En Guadalajara, porque, bueno, fue en esa época, el primer año era en Lagos de Moreno, el segundo en San Juan de los Lagos y el tercero en Guadalajara. Me sirvió de mucho porque yo pude darme cuenta de cuál era mi verdadera vocación. Y la de sacerdocio pues era muy difícil, porque yo veía que el arte, el ser artista ¿qué le diré? Me aprisionaba más, si le puede llamar la palabra aprisionada. Me refiero a que sentía una vocación firme. Y ahí en el seminario pues me puse a dar clases. Estaba yo muy joven, pero daba clases de solfeo. También tocaba en la iglesia, formé un coro con los mismos seminaristas. Total que, como fui sincero a mi vocación, como le repito, mi verdadera vocación, que era el arte, y pues claudiqué y dejé el seminario. Entonces de ahí pues
me fui a Aguascalientes, estuve en la ciudad de Aguascalientes para seguir estudiando música. Y estuve en la Academia de Bellas Artes y había una orquesta sinfónica, todavía existe en Aguascalientes. Y yo tendría como unos 16 años y ya estaba tocando violín primero en la sinfónica. Entonces estamos hablando de 16 años, y para entonces un artista ya con varios, a los 16 años, ya con varios años en el arte. Pues sí, y además los dibujos también, porque empecé desde la escuela. Una vez hice un dibujo de la República Mexicana, y la maestra lo tomó de base y de ahí sacó copias para todos. En fin, es demasiado largo lo de mi historia, pero pues abreviando un poco, después de que estuve en Aguascalientes, me vine a estudiar aquí a Zacatecas. Aquí hice la secundaria, la preparatoria, y aquí también seguí yo con la música, porque formé un cuarteto. El cuarteto se llamaba Manuel M. Ponce. Yo fui uno de los que reivindicó al maestro Manuel M. Ponce, porque decía que era de Aguascalientes y todo el mundo se peleaba porque él no era de Aguascalientes, él era de Fresnillo. La primera calle que se puso aquí en Zacatecas fue por el nombre del maestro Ponce. Yo hice la solicitud. Cuando estaba en el Instituto de Ciencias, le pedí la colaboración de varios de mis compañeros para que me firmaran la carta. Fui con el licenciado Minero Roque, que era el gobernador, y le digo, mira, aquí traigo esto. Estamos solicitándole que una calle de Zacatecas lleve el nombre del maestro Ponce. Y se me quedaba bien. Dice, bueno, ¿por qué de Ponce? Pues porque él es de aquí. Ya le comenté que se lo querían, adjudicar los de Aguascalientes. Y dice, bueno, ¿y cuál calle? Que digo, pues no, la que usted guste. Bueno, ¿y qué necesito para poner un nombre a una calle? Le digo, bueno, pues en primer lugar, pues escoger la calle. Y él no, usted que no iba a saber él, pero lo hacía nomás para tantearme. Como tanteando, pues sí. Claro. Y dice, güey, ¿qué más? Le digo, pues alguien que haga la presentación, alguien que hable. Dice, pues vas a ser tú. ¿Y qué más? Pues la música. Llevaron la banda. Y se escogió una calle que todavía existe, que lleva el nombre del maestro Ponce. Pero está hablando de hace muchos años, cuando yo fui estudiante, y a Ponce, ni idea que fuera de Zacatecas. La callecita está ubicada donde está el Museo Francisco Goite, una callecita, no sé si la conoce. Son unas 2 cuadritas, pero se llama Manuel M. Ponce. Ah, una calle delgadita, ¿no? La calle que va a un costado del edificio de donde está el Goite, que antes fue la residencia de los gobernadores, y ahora es el museo. Ah, eso es. Entonces, pues es muy largo, yo trataré de pregúnteme. Adelante, maestro. Entonces, estamos hablando pues de que hace la secundaria y la preparatoria aquí en Zacatecas. ¿En qué secundaria y en qué preparatoria? No, en el Instituto de Ciencias. En el Instituto de Ciencias. Y en el Instituto de Ciencias, cuando estuve ahí, compuse el himno del Instituto de Ciencias. Invité al maestro, a Roberto F. Almanza, que era mi maestro. Y él me puso la letra y yo hice la música, y lo estrenamos en el auditorio Miguel Cervantes Saavedra, que pertenecía al instituto. Fue a tocarlo la banda. Yo formé entre mis compañeros un grupo para que cantaran el himno. Lo estrenamos en el auditorio, y en esa época el director de la banda era el maestro Sigala. Entonces yo me ve la sorpresa, porque ya para estrenar el himno me da la batuta, me dice, dirige tú la banda y el coro. Son satisfacciones para mí pues muy hermosas. Incluso estamos hablando, si mal no recuerdo, ahí todavía era Instituto de Ciencias, todavía no era Instituto Autónomo de Ciencias. No, todavía no. Pero fíjese, cuando yo salí de ahí del instituto, nos graduamos de bachilleres 6. De bachilleres 6. Ahora en la actualidad, que ya es universidad, salen como 2,000 o 3,000. Claro. Se imagina la diferencia tan grande. Un mundo diferente. Sí. Y luego después de que termina la preparatoria, maestro. Luego ya me fui yo a México, al conservatorio, porque yo siempre quise ir al conservatorio. Pero antes de eso, que llega a México, ¿qué sintió de llegar a la Ciudad de México? Yo supongo que, bueno, a todos nos debe impactar llegar a la capital del país. Y yo supongo que a un artista de manera especial, dado que la capital del país pues va a implicar donde es capital también de muchas cosas, de arte, de educación, de cultura. Ahí está todo. ¿Qué sintió el maestro Herrera cuando llega ese monstruo de la Ciudad de México? Mucho gusto, porque desde que terminé la secundaria, desde antes, yo quería irme a México a estudiar.
Pero mi padre, ya ve cómo son los papás, que lo quieren a uno mucho. Ajá, Me dice, ajá. no, ¿cómo vas a estudiar el conservatorio? Que los músicos son muy borrachos, que no sé qué. Y no quería dejarme. Ajá. Entonces yo, de todos modos, me fui a México Eh. y le dije a mi papá, mire papá, no me mande dinero, permítame vivir un año aquí en México, en la capital. Déjeme solo, porque me fui contra su voluntad. Él quería, después de que terminé la preparatoria, quería que estudiara la Facultad de Derecho, Ajá. porque él quería que yo fuera abogado, bueno, que fuera profesionista. Entonces ya cuando llegué yo a México, no, pues en esa época estaba boyante la XW, mis primeras grabaciones, luego logré entrar a cantar a la XW. ¿De qué año estamos hablando? Ay, pues soy muy mal memorista para las fechas, pero pues haber sido pues en los 50, en los Sí, pues es 50. época dorada de la XW, Sí, por fíjese, supuesto. la primera canción que canté en la W fue Antonio Aguilar, Ajá. que antes no era Antonio Aguilar, era Tony Aguilar. Ajá. Y él empezó cantando de frac y canciones así de como de Croner. Y tengo las grabaciones, entonces fue el primero que me cantó una canción en la W con las orquestas de esa época, orquestas grandes. ¿Y fue difícil que para que pudiera usted No. llegar a la W, que le dieran la oportunidad? Pues en la al XW? principio sí, naturalmente. Ajá. Pero pues se dieron cuenta de que yo tocaba piano y les empecé a enseñar mis canciones. En esa época venía Carmen Salinas, venía de Torreón, Ajá. porque ella vivía en Torreón y es de Torreón, y pasó aquí por Zacatecas. Cuando yo vivía aquí en Zacatecas, yo tocaba en la XLK del ingeniero Acevedo. Yo tocaba el violín y tenía a mi cargo los aficionados en la mueblería Pérez Carreño. Me pagaban $1 por programa, se imagina. Y luego, aparte de eso, tenía yo un programa en la XLK, que fue la primera estación de radio aquí de Zacatecas, donde yo tocaba el piano, y entonces venía Carmen Salinas, llegó con el ingeniero a pedir que si por favor le ayudaba, que ella venía de Torreón y que iba a México y quería que le diera un programa pues para seguir, no tenía para irse a México. Entonces me habló a mí el ingeniero y dice, a ver Ernesto, pues habla con Carmen Salinas, a ver, escúchela, oíla cantar. Y ya yo la acompañé en el piano y pues sí cantaba muy bonito, porque en esa época Carmen Salinas estaba jovencita y yo también, ¿verdad? Entonces pues ella tenía la ilusión de ser cantante, ella quería ser cantante. Entonces ya nos oyó el ingeniero. Y en esa época le mandaron al ingeniero Acevedo, le mandaron la primera grabadora de aquella época, antes que todas. Pero en esa época las grabadoras eran de alambre, como de alambre. En vez de cinta, era alambre. Y me dice el ingeniero Acevedo, dice, ay, pues fíjate que me llegó la grabadora, dice, ¿por qué no grabas tú con Carmen Salinas? Componle una canción y te grabamos. Entonces yo hice una canción que se llamaba Ensueños, porque a mí me decían el pianista del ensueño, y este nombre me lo puso Moisés Vázquez Corona, que era un periodista y era locutor de aquí en Zacatecas, muy conocido. Le puse la canción a Carmen Salinas, no, pues la cantó y que me la va grabando el ingeniero. Entonces tengo ese disco como recuerdo. Claro. Ella siguió su camino, llegó a México, pero en esa época que ella quería ser cantante, no imitadora ni lo que es ahora. Pero en esa época estaba muy difícil porque había muchos cantantes de renombre. Entonces cuando vio que era difícil, se puso a imitar. Y ya como imitadora, pues como la hacía muy bien, empezó a meterse en el ambiente artístico y luego empezó a estar en los teatros, y luego se metió en los sketches de los cómicos de Palillo, de los de esa época. Entonces le digo que tengo la satisfacción de que la primer canción que se grabó mía fue con Carmen Salinas. Después pues ya vino Tony Aguilar, María Luisa Carvajal, los que estaban, Demetrio González, José Luis Caballero, eran los que estaban en esa época de mucha fama. Hugo Avendaño, imagínense, cantaba mis canciones por la radio, por la XW. La primera vez le avisé a mi papá, no, pues me oyó por radio y dice, pues ya quédate, ya me quedé. Bueno, pero también está la cuestión, la faceta del cine. ¿Cómo es esta situación? Bueno, la faceta del cine, mire, yo estando en México,
Yo mi música era la música clásica, a mí me gustaba mucho porque yo estuve en la Sinfónica de Aguascalientes y lo hice en mi cuarteto Manuel M. Ponce aquí en Zacatecas, con la señora Angelina Ocampo de Fernández, que era la pianista, con Alejandro Medina, que tocaba el violín, yo tocaba el violín, y un señor se apellidaba, bueno, no recuerdo su nombre, tocaba el chierro. Era el único chelista que había aquí en Zacatecas. Hice el cuarteto Manuel M. Ponce y tocábamos en el instituto, tocábamos en fiestas, ¿no? Entonces, pues en esa época yo quería, digamos, pues seguir adelante. Y fue cuando ya me fui a México, porque aquí estaba muy cerrado el ambiente. Porque cuando llegué con la señora Angelina Ocampo de Fernández, fui para que me diera clases de piano. Y me dio a tocar y dice, no, Ernesto, pues mejor mira, tú vas a pasar algunos saludos para que me ayudes. Entonces, pues ya total que llegué a México. Y ya llegué a México y al conservatorio, a estudiar en el conservatorio. Y estuve en una orquesta que fue muy famosa, que se llamó la Orquesta de Ingeniería. La Orquesta de Ingeniería. Que éramos estudiantes de la universidad, que eran muchachos muy jóvenes, y fuimos famosísimos en época. Yo duré en esa orquesta como 15 años. Hicimos grabaciones, grabamos en la RCA Victor, tocábamos en todos los bares, hicimos giras por todas partes de Estados Unidos. Teníamos hijos en la RCA Victor, no, fue algo sensacional. Y duré ahí como unos 15 o 16 años, ¿no? Entonces, pues ya de la orquesta, pues me fui yo acomodando también mucho en la cuestión del ambiente musical de México, porque me grabaron casi todos los artistas en esa época mis canciones. Luego conocí a Lucha Moreno, me grabó la Juana Gallo, y luego la Juana Gallo se hizo muy famosa, y entonces busqué la forma de que se hiciera la película, pero usted me preguntaba cómo me nació lo de actor. Hicimos una película que se llamó Pasa la Juventud, toda la orquesta. Ahí pusieron de galán a Joaquín Capilla, que como estuvo de campeón olímpico en los clavados, lo metieron de artista. Claro que él no era artista, pero como era muy famoso, lo metieron ahí, y entonces entró la orquesta. Y era taquillero, por consecuencia. Y entró la Orquesta de Ingeniería, y ahí yo cuando entré a un set cinematográfico, ahí digo, es otro mundo, me gustó tanto ver, porque en esa época era diferente. Ahora en una camarita pues hacen todo, ¿no? Antes los del staff eran como 15, como 20, eran todo un mundo. Una cuestión impresionante. Extraordinaria. Y dije, no, yo aquí me quedo. Y empecé a meterme poco a poco en hacer papelitos chiquitos, pequeños, ¿no? Y luego me puse a estudiar actuación, estuve con Sequizano, que era el mejor maestro de aquella época, con José Luis Ibáñez. Entonces también ya empecé a hacer mis películas, pero desde muy jovencito. Y hacía papelitos chiquitos, ¿no? Pues alcancé a hacer casi 80 películas en toda mi carrera. Y así como me inicié yo en el cine, y luego también entré como ya estudiaba yo teatro, hice también teatro. Hice una obra que se llamó detrás de un hombre hay una mujer. Perdón, detrás de cada hombre hay, ¿cómo se llama? Sí. Y la mujer hizo al hombre. Y la mujer hizo al hombre. Yo la traje aquí a Zacatecas. En aquella época era Luis González era el gobernador, y aquí en Zacatecas nunca se paraba el teatro porque era muy malo, aquí la gente no iba al teatro. Yo traje esa compañía, pues tuvimos mucho éxito, y luego también trabajé en una obra que se llamó Juan Pérez Colote, que con eso hizo, López Tarso se hizo muy famoso porque duró años con esa obra teatral. Y cuando se habló a él, entré yo se llamaba, ¿cómo se llamaba el hombre? Un actor, bueno, ya no entró López Tarso, pero yo en esa obra duré también como un año como actor de teatro. En esa obra entró, y la mujer hizo el hombre, empezó David Reynoso, trabajé con él. Luego entró Pedro Armendáriz, el hijo de Pedro Armendáriz, el muy conocido. Pero como duró más de un año, entonces pues duraban 3 meses y se iban y entraban otro. Y también entró al final Eric del Castillo. O sea que yo estuve toda la temporada haciendo el papel de general Chacón, que era un general de la Revolución. Y así fue como yo ingresé al teatro y al cine. Ay, pero hay un tema que por supuesto es infaltable en cualquier entrevista que se le pretenda hacer al maestro Juárez Frías, el hecho de el maestro Juárez Frías y el corrido Juana Gallo, la película Juana Gallo y todo lo que implica Juana Gallo. Platíquenos esta situación. Bueno, voy a tratar de ser breve porque podemos escribir un libro así. Adelante, maestro. Cuando llegué yo aquí a Zacatecas,
pues en una ocasión oí que había un alborozo ahí frente al Palacio de Gobierno. Ajá. Y me asomé y estaba Juana Gallo, estaba enfrente del Palacio de Gobierno y una bola de chiquillos, porque siempre traía chamaquillos que pues la vacilaban, ¿no? Y entonces ella se para enfrente del Palacio de Gobierno, se alzaba la cenagua, bueno, no las cenaguas, traía uno como delantal, como mandil y se lo subía y gritaba: políticos, hijos de su no sé qué tanto, rateros, y que para hombres, mi general Natera, mi general Villa, no ustedes, y se las mentaba, y yo me quedé sorprendidísimo, ¿no? ¿Y ella andaba tomada o...? No, así era bravucona, no le gustaba, bueno, claro, tomaba muchísimo. Porque yo después ya cuando la conocí, cuando empecé a platicar con ella, yo ya me fui a vivir a México, pero vine en especial a entrevistarla. Y hablé con ella y tengo fotografías donde estoy con ella para hacer una entrevista. Batallé mucho porque no la encontraba. Entonces, hay cosas muy bonitas que hablé yo con ella, que platiqué con ella. Y lo tengo porque tengo todo escrito porque Julio Scherer García era el director del periódico en Excelsior y me mandó con un fotógrafo para que viniéramos a Zacatecas a hacer la entrevista a Juana Gallo. Y tengo todo el recorte, tengo la fotografía con ella. Y claro que ya pues le entrevisté. Hay anécdotas muy bonitas, ¿no? Porque pues ella se quedaba y bueno, ¿qué? ¿Tú qué quieres o qué? Le digo, no, pues mire, quiero platicarnos con usted. Siéntate, y me sentó aquí como usted y yo, pero en la banqueta. Una mujer atrabancada. Sí, no, pues era bravísima. Entonces ya empezamos a platicar. Empecé a preguntar, ¿es cierto que usted anduvo en la Revolución? Dice, mira, yo no estoy para contártelo ni tú para saberlo, pero en aquella época, cuando el general Villa entró acá por Casco, no, entró por el pueblo este que está acá atrás de la Bufa, por Beta Grande, él encerraba su caballada en casas coloradas. Empezó pues a hablar muy bonito. Dice, ¿sabes qué? Mataron a mi hombre. Mi hombre se llamaba Chon. Dice, ay, pero yo en venganza no te imaginas cuántos pelones me eché al plato. Y yo apuntando por allá. Claro. ¿No? Entonces, como veía que estaba yo muy entretenido, dice, oye, güerejo, porque me dice, oye, güerejo, dice, no traes un peso que me prestes. De repente me caí y me senté con ella. Y para eso venía conmigo un fotógrafo. Entonces el fotógrafo, pues cada rato tomaba fotos. Y le dije, ¿este quién es? No, Juanita, es que va a salir usted en los periódicos. ¿Cómo yo voy a salir en los periódicos? No, espérate, no me tomes fotos. ¿Pero por qué? Dice, pues deja ir a bañarme para que la gente me vea guapa. Detalles preciosísimos que algún día ojalá se den a conocer más. Y luego le da por hacer pues el corrido, por escribir el corrido. Bueno, pues primero platiqué con ella. Para conocerla, para saber naturalmente. Y luego me dijo, ¿no traes por ahí un peso? Pues sí. Dije, un peso. Y yo dije, no, pues pasó un poquito. ¿Qué saco? 10 pesos los doy. Y dice, oye, México, a tu tina madre, si te pido un peso, ¿por qué me das 10? ¿Por qué me das cara de moneda? Me avienta al dinero, ya no quería hablar con... Se ofendió porque le di 10 pesos. ¿Quieres que siga platicando? Pues sí. Pues acompáñame. Bueno, ¿qué te importa? Tú acompáñame. Total que nos levantamos, se agarró de mi brazo, nos fuimos caminando. Pasamos de la cantina, que era la Casa Verde, y entramos a la Casa Verde. Ella traía su canasta, traía taquitos y todo. Muchos creen que los vendía y todo, pues más bien hacía como un trueque, porque digamos, ya en la cantina la estaban esperando. En la cantina, la Casa Verde se llamaba. Ya llegamos, la vieron ahí, y se arrimó hasta ya llegó Juana Gallo, llegó y puso su canasta por un lado. Y entonces llegaba un parroquiano, agarraba un taco y le ponía un caballito de tequila. Y yo ahí con ella, ¿no? Le ponía su caballito de tequila. Y entonces yo veía que se lo tomaba con ganas. Y luego me dice, bueno, ¿tú qué tomas? No, yo no tomo. Se me dice que eres joto, también que eres maricón. Yo no quería tomar. Y yo le decía al cuento como que toma, pero no tomé. Pero llegaba y ella se los aventaba de un trancazo. Pues al rato ya estaba, ya nomás le decía así, y ya nomás me veía y pues ya. Hasta ahí llegó mi conversación, porque ya se la llevaron por allá a una mesa y hasta ahí quedó la entrevista que le hice a ella, porque yo naturalmente quería hacer un corrido de sobre, pero está muy, ¿qué le diré? Muy controvertido, porque uno dice que sí anduvo en la revolución, otros que no anduvo en la revolución, y en realidad es un campo, un canto lírico
que más bien yo lo hice para hacerle un homenaje a la mujer mexicana, a la soldadera que se anduvo en la revolución. Claro. Independientemente de que ella haya andado o no, a final de cuentas ya sería lo de menos. No, pues sí, porque mire, ni la Delita, ni la Valentina, ni Juan Charrasqueado, ni el Ojo de Vidrio, esos de saber dónde existieron en la mente de un trovero. Claro. Pero no existe, en ninguna parte existieron. Claro. Y muchas veces la mentira es más fuerte que la realidad. Porque, bueno, mire, por ejemplo, ¿el hombre araña existe o no existe? Pues no existe, ¿verdad? Pero ¿cómo no? Pues, claro. Pues ese es el ejemplo. Mi hijo me va a decir, ¿cómo no? Si sí existe, claro, ¿verdad? Pues. O todos los personajes de Chucho el Roto, todos son inventados. En la revolución, claro que lo que sí es un hecho definitivo es que la mujer sí estuvo dentro de la revolución, ya sea calentando la hornilla a los que o llevando la comida o los acompañaba. Yo he visto, hay fotografías donde van las mujeres a pie y los cuates, todos los soldados a caballo, y es con sus canastas siguiendo al hombre. Claro. Entonces lo vuelvo a repetir, y lo he dicho muchas veces, porque todo el mundo, no, pues que Juana Gallo, que era una borrachilla, que le habla muy mal de ella, ¿no? Pero en realidad yo lo tomé como, ¿qué le diré? Como un cartabón, como algo, lo vuelvo a repetir, como un homenaje a la mujer, mujer revolucionaria que existió. Como un homenaje a una mujer independientemente de cómo se llame, si es Juana, si es o si es la Delita, Ruperto, a ver que me digan quién es la Delita o la Valentina, no existieron. Claro. Igual yo pues como trovero, y quién me lo iba a impedir que yo lo hiciera, ¿verdad? ¿Y cuándo surge esta cuestión de la posibilidad de hacer la película de Juana Gallo? Pues mire, ya me la grabaron, me la grabó Lucha Villa, empezó a hacer un gran éxito con ella. Y entonces, pues, yo hice un pequeño guión de la historia. Iba con los productores, a un edificio donde estaban todos los productores de cine, en un edificio ahí frente a la alberca olímpica ahí en México. Llegaba yo, pues, con mi disquito. El disco me ayudó muchísimo, porque ya estaba grabada la canción. Claro. Llegaba yo, ¿a dónde están aquí los Zacarías? Pues que aquí ya llegaba y les dejaba. Quería hablar con ellos, pues me mandaban del diablo. Pues no, que venga entre 8 días. Llevo ya los 8 días y nada. Pero yo haga de cuenta como programas en cada uno con los Mier, con todos ellos dejaba yo un disco y dejaba el guión, el argumento, pues, la sinopsis. Y pues pasaba el tiempo y pasó mucho tiempo y dije, no, pues no se va a hacer nada. Y de repente que llego a mi casa y que me encuentro que me hablaron de los estudios Churubusco. Pues ahí voy yo a los estudios Churubusco, pues que era el señor Agustín P. Delgado, que era hermano de Miguel M. Delgado, que le hacía las películas a Cantinflas. Hablé, y me dice, pásale ya. Dije, no, pues ya que tenemos su correo, ¿sabe qué? Sí, vamos a hacer la película. No, cuando me dijo eso, se imagina, pero feliz de la vida, ¿no? Y dice, habla a Lucha Moreno para que ella sea la protagonista. Estaba muy de fama en esa época. Lucha Moreno, bueno, usted está muy joven, pero era una cantante de primera. Pues ya fui yo con Lucha Moreno y pues se quedó encantada. Pero más adelante, como a unos 8 o 15 días, me hablaron otra vez. Y me hablan de los estudios Churubusco, que me dicen, ¿no saben qué? Véngase, porque los Zacarías, don Miguel Zacarías, y Mario Zacarías, eran un grupo de los Zacarías, quieren hablar con usted, porque hay posibilidad de que sea María Félix. Cuando Miguel yo no dormí toda la Claro, me imagino. Pues ahí voy con con los Zacarías, llego con ellos. Y me dicen, pues prepárese, Ernesto, porque mire, ya hablamos con María Félix, pero pone ella de condición que quiere oír el corrido. Así que pues trágase, pues vamos a ir a su casa. No, pues yo llegué ya preparado con mi guitarra y pues ya, ahí vamos a casa, ya había cita con ella y llegamos a casa de María Félix. Vivía por allá por Xochimilco, tenía una casa preciosísima, y yo súper nervioso. Claro. ¿Se imagina? Claro. Pues ya llegamos, ya nos estaba esperando, y llegó ahí un mesero ahí, ya nos pasó y dice, ahorita viene la señora. Y yo estaba nerviosísimo, yo creo que haber bajado porque había una escalinata como 5 minutos de mí, se me dieron como 5 años, ¿no? Porque estaba yo nerviosísimo. ¿Qué voy viendo la señora María Félix que venía bajando las escaleras? No, pues yo, pues imagíname, pues guapísima. Y ya llega y empieza, saluda a todo el mundo. Y le digo, bueno, ¿dónde está el compositor? Me ve a mí. Dice,
hijo, cuando es que yo estaba muy joven todavía. Y luego mi guitarra no llevaba ni estuche, yo nomás la guitarra pelona. Pues. Para mí fue tremendo. Claro que es inolvidable, ¿verdad? No, claro, pues siéntese, claro. Haga de cuando usted aquí, yo aquí, a ver, pues, ándele, saque su guitarra, saqué mi guitarra y se me iba la voz nomás de puro miedo. Y luego se me quedaba viendo. Dice, a ver, le hablo al mesero, a ver, trae unos coñacs. Y allí el mesero les daban a los invitados de ahí a mí un coñac. No, yo vi el coñac, yo ni tomo, pero dije, no, pues, que me lo aviento para que me diera. A ver, pues cante. No podía, estaba yo nervioso, es que tenía que la María Felicita. Claro. Me tomé otro coñac. Ajá. Y ya nomás platicaba entre otras cosas de la película, y total, pues yo muy nervioso. Y yo, no, hombre, no te... Y luego ella, pues de mulilla, me acariciaba y te dice, no tengas miedo, si yo no como, hombre. Híjole, pues peor tantito. ¿Se imagina? Para no hacerla tan larga. Otro coñac. Han de haber sido como unos 4, yo me los tomaba, perdí un trago. Y entró en calor. Hasta que ya me sentí, dije, no, pues ni modo, y que agarro la guitarra y todo el mundo ahí, el productor, todos viendo, me agarro la guitarra. Y empiezo a cantar, y pues sí la canté, pero nomás se me quedaba así viendo, me decía así. Y pues claro que yo estaba nervioso todavía. Y luego me dice, a ver, otra vez. Y entonces ya agarré fuerza y entonces ya canté. Canté por segunda vez la Juana Gayo y él hace así. O sea, aprobada, ¿no? Y ya empezamos a platicar de la película y yo como estaba medio hacía todo, yo también pues como me estaba afagando, yo también le dije ese momento. Pues, en eso sí nos quedamos, ¿no? Pues estaba muy entrona, pero me hacía de mula, ¿verdad? Bueno, pues ya me quedé muy callado, ¿no? Y ahí así fue como se hizo la película, pues para mí fue algo extraordinario, ¿no? Y me hice muy amigo de ella cuando vino aquí a Zacatecas. Y luego en esa época, Panchito García, el gobernador, apoyó mucho la filmación porque salen carísimas las películas. Y luego el general Pámanes era el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa. Ahí luego había otro problema. Me dice el productor, sí, no, pero pues esta película necesitamos muchos. Le digo, no se preocupe, yo se los consigo. Tú me los consigues, yo se los consigo. ¿Cómo me lo vas a conseguir? No, pues vamos, yo tengo un amigo, vamos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hicimos cita y ahí voy yo él estaba allá en la Defensa Nacional. Ya llegamos, hice cita, ya cuando llegamos. Y luego el general Pam, hola Ernesto, ¿cómo estás? Y me saludó, pasen, ¿y de qué se trata? Ya le platicamos de la película. Dice, ese problema, ahí tiene todo el ejército para que lo utilicen. Y sí, y todos los lados que vinieron, gracias al general Pámanes Escobedo, pues nos prestó todo el ejército, por eso la película salió parece de Hollywood, ¿verdad? Porque se ve mucha producción. Y así fue como se hizo la película en Zacatecas. Y luego, pues ella estuvo aquí en Zacatecas, me hice muy amigo de ella, y luego le platiqué de quién era Juana Gayo, y ella se interesaba mucho de saber quién era Juana Gayo. Y me dice, bueno, ¿qué es de Juana Gayo? No, pues ya murió. Juana Gayo murió en 1958, la película la hicimos en el 61. Y le digo, pues ya murió y la sepultaron en el Panteón de los Pobres. Aquí en Zacatecas, así era antes, no sé si ahora todavía va a ser, pero... Dice, ¿por qué de los pobres? Digo, pues porque ahí va la gente menesterosa. Dice, ya fui, le dije, yo fui a buscarla, pero pues más hay un montón de tierra y ando buscando una inscripción, ni siquiera la hallé. Por fin encontramos una cruz ahí toda desvencijada, donde más o menos vi el nombre de ella. Y se quedaba así. Dice, Ernesto, ¿tú crees que sea correcto que yo como protagonista y tú como actor, ella esté ahí? Digo, no, pues no es correcto. Dice, no te preocupes, ¿sabes qué? Yo voy a donar un monumento especial para ella. No, pues yo me puse feliz, ¿no? Claro. Y luego, pues yo vine aquí, les platiqué, nada más que pues ella se casó con Alex Berger, que era un francés, millonario, y se fue a vivir a París y duró ya, quién sabe cuántos años. No, pues ya cuando regresó ya ni se acordaba ni nada. Total que pues yo me quedé con esa ilusión de que se iba a hacer la tumba de Juana Gayo. Y en esa época el licenciado Miguel Alonso era presidente municipal. Fui con él y le predicó, decía, no, Ernesto, por parte del municipio le vamos a hacer su tumba. Y sí,
se hizo un monumento muy bonito que hasta la fecha ya está ahí. Ya no es la cruz desvencijada ni nada, ni el montón de tierra. Ya un espacio digno, digamos. Y luego se hizo una inauguración, bueno, entre comillas, cuando ya se hizo se estrenó, entre comillas, pues se inauguró la tumba. El gobernador era Monreal, fue él, y luego Poncho López Monreal. No, era Poncho se llama, el músico, Poncho, ¿cómo se llama? Poncho, el que está ahorita está en el instituto, en la universidad, que es músico y toca precioso. Vázquez, Poncho Vázquez, usted lo debe conocer. Llevó un coro para que cantaran el corrido de Juana Gallo. Y luego cuando estábamos haciendo los preparativos me dicen, no, pues Ernesto, tú hablas sobre de ella. Y dije, ¿sabe qué? Mejor vamos a escoger una mujer para que hable. Y en esa época en el colegio de bachilleres había era una directora. No recuerdo su nombre porque ya, digo, el tiempo se va. Hablé con ella y dice, no te preocupes, Ernesto, yo hablo sobre Juana. No, pues habló muy bonito de Juana Gallo. Fue el gobernador y no, pues se armó un grande y ahí está la tumba de Juana Gallo ya con un espacio digno, propio para el personaje, para el personaje y lo que representa, porque vamos, yo no tenía claro esto, maestro, hasta ahora que usted me lo comenta, ya tengo claridad en las cosas, pues en realidad, sea real o irreal, eso es lo de menos. Lo trascendente es un personaje, una característica de una mujer, toda una cultura además. Pues como en todos los corridos. ¿Dónde nacen los corridos? En la inspiración de un trovero. Claro. ¿A poco vivió Gabino Barrera? ¿Quién era? Mi amigo fue el compositor y hizo un Gabino Barrera, pero todos que dejaba hijos por donde quiera, pues todos nos sentimos Gabino Barrera. Incluso hasta presumimos. Y nos identificamos con ese corrido. Claro. Igual Juana Gallo, yo se los he repetido muchas veces, porque no, que esa vigía, que cómo le van a acompañar. Ya, yo lo he explicado 1000 veces, que no es su biografía, que me inspiré en el nombre que es Juana Gallo, es estacional. Un nombre y que como quiera que sea, ella fue un personaje aquí de Zacatecas. Y seguramente también le inspiró el carácter fuerte que tenía, claro. No, pues yo vi cómo era. Fíjese, todos los días se emborrachaba, todos los días. Entonces en esa época el Güero Lorg, que era el secretario de la presidencia municipal, todas las tardes iban por ella. Iban los cuicos, bueno, los soldados, como le decíamos antes, ¿no? Claro. Llegaban por ella y ella con el poder no se dejaba, los agarraba bastonazos y los policías pues batallaban mucho. Total que ya como podían, iba y se la llevaban a la cárcel, y la cárcel estaba ahí donde está ahora la rectoría de la universidad, ahí era la presidencia municipal y allá estaba un calabozo, ahí la encerraban. Y luego la dejaban ahí y entonces el que era el secretario de la presidencia, el Güero Log, le dice, porque era un lío todos los días, ¿no? Y la dejaban ahí hasta que le dice, miren, ya no batallen con ella, vayan por ella, pero llévensela a la vecindad donde ella vive. Entonces llegamos con una carrucha, de cuento, como los diablitos, con los que usan los cargadores. Llegaban, agarraban a Juana Gallo y la ponían, la montaban ahí, se la llevaban en la carrucha a la vecindad donde ella vivía, y ya la dejaban ahí. Y se acabó el problema, ¿verdad? Claro. Pero de que fue un personaje. Por supuesto. Mira, en esa época, ella era la única que entraba a las cantinas y todo el mundo la conocía. Las mujeres ni los niños de no sé qué, nadie entraba a las cantinas. Era prohibidísimo y además se veía muy mal. Ahora vaya a las 15 horas. Sí, pero en su momento ya rompió esquemas, rompió paradigmas. Claro, y eso también es importante. Pues es valioso eso, ¿no? Claro. Y bueno, y la otra, pues es que hay tantas facetas con las que podemos platicar con el maestro. La faceta de pintor, maestro. Vemos mucho arte, sí. Y el pintar también desde niño desde niño, desde que estaba yo un niño, pues hacía mis dibujos y luego cuando estábamos en la escuela con Pascualita Mesa, que era la directora, nos ponía a hacer un dibujo y luego mis amigos me daban 2 centavos porque yo les hiciera el dibujo para presentarlo. Y luego una ocasión fue Leobardo Reynoso, que andaba en su campaña. Leobardo Reynoso andaba en su campaña para ser diputado. Y en esa época yo vivía en Ochistlán. Y el licenciado Minero, que anduvo era como, ¿qué le diré?
muy cerca con don Leobardo Reynoso, que fue ya ve que en el Liceo Minero, que pues él hablaba y decía sus discursos. Y luego entonces yo hice un dibujo en la escuela de don Leobardo Reynoso, y la maestra lo vio, mi maestra Pascualita Mesa, y se lo lleva a mi papá. Mi papá era el jefe de telégrafos en Nochistlán. Y dice, mire, don Jesús, pues este dibujo está muy bien, lo hizo su hijo Ernesto. Yo estaba en la escuela. Dice, ¿por qué no me permite regalárselo al candidato, a Leobardo Reynoso, que va a venir aquí? Dice, no, pues sí, si usted se encarga, sí. Entonces llegó a Nochistlán a hacer su campaña, su precandidatura, y en una escuela que se llama Benito Juárez, ahí se hizo un fiestonón. Y entonces, pues, ya me dice el licenciado Minero, te vas conmigo, ya me fui con él. Llegamos ahí, pues yo asustado, tenía como este niño, ahí pues todos tomando y la música y todo así, pues qué le diré, casi asustado, ¿no? Y me lleva el licenciado, casi me lleva de la mano y dice, mira, tú siéntate aquí, me sentó un rincón, cuando yo te diga, vengo por ti. Pues ya me senté, y yo veo que todos estaban tomando y en un momento dado ya va por mí y me dice, ven, y me lleva con don Leobardo, con el dibujo. Llegó con Leobardo y me dice Leobardo, este muchacho es hijo de don Jesús Juárez, y le hizo un dibujo, lo vio a don Leobardo, y se quedó mirado y me veía ahí. Y luego dice, a ver, entonces lo pasó a los otros invitados. Total que mi dibujo yo vi que dio la vuelta así en toda la mesa y todo el mundo se lo pasaba, hasta que llegó otra vez con don Leobardo Reynoso. Y don Leobardo Reynoso, no, pues está muy bien. Y luego entonces, antes se usaba aquí, traía una leontina y aquí usaba una bolsita de aquí, y luego va y saca una moneda de 0.20, que antes así se usaba, un peso, ¿no? Y me lo da. Yo me quedé así sorprendido. Me da la moneda y me sentí como que humillado, como yo solté la moneda, la solté y nomás me quedó bailando y yo me salí corriendo. Así fue como fue una de mis anécdotas que recuerdo pues ahora sí con mucho cariño. Como sus inicios en la pintura. Así fue, y ya de ahí seguí yo y empecé a dibujar en mis libros, tengo dibujos y luego pues ya, y además soy empírico porque yo nunca estudié dibujo ni pintura, y luego quise yo estudiar pintura, iba hasta Guadalajara con un maestro y se me ocurrió llevarle uno de mis libros y me puso un caballete y ahí dice, bueno, tú aquí vas a pintar. Y entonces, y luego el maestro me decía, maestro, a mí. Y luego le enseñé mis dibujos y me decía que yo era el maestro, pues nomás fui 2 veces, iba hasta Guadalajara, pues ya no regresé. Claro. Y de ahí ya me dediqué ya a pintar también. Sí, porque observamos, por ejemplo, en uno de sus libros, viene de los diferentes personajes célebres de Zacatecas, algunos que están en la rotonda en la Ciudad de México, otros aquí en la rotonda en el Cerro de la Bufa, y bueno, todos vienen acompañados pues del correspondiente dibujo. Y ahí viene la fecha también. Claro. Y esto, bueno, a reserva, ahorita vamos a entrar también a la faceta de escritor. Le digo que no vamos a acabar, no vamos a terminar hoy. ¿Alguna exposición, tiene programada alguna exposición pronto de su obra pictórica, maestro? Bueno, mire, yo de mi libro, tengo un libro que se llama Galería de Personajes Zacatecanos, son 110 dibujos con 110 biografías. Y entonces yo mis dibujos originales, que son a lápiz, los doné al Instituto Zacatecano de Cultura de aquí. Les doné, tengo un contrato, yo les doné mis dibujos y con la condición que ellos me pusieron que me iban a dar una sala permanente. Pero no de ahora, eso ya como 10 años. Y pues, ¿dónde está la sala permanente? Pues ahí están almacenados mis dibujos, pero ahí están, ¿no? Ojalá algún día los puedan utilizar y ponerlos en alguna exposición, ¿verdad? Claro, y además toda esta obra que observamos y mucha otra más que seguramente tiene por ahí, pues vale la pena pues que se exhiba, ¿verdad? Pues sí, y además pues después del dibujo me dedicaba a pintar óleo, y algunos pues me piden que me quieren comprar mis retratos, pero no me animo. Haga de cuenta que me quitan como un hijo, pero voy a tener que hacerlo, porque pues yo quedo aquí con todas mis pinturas, ¿verdad? Claro. No sé si que tengo de Rufus Taylor, ¿no la has visto? Sí la vi, claro. Pues cuando sus hermanos... Por cierto, un personajazo también, por cierto. Y cuando lo vieron, Ernesto, véndenos
Porque cuando murió supe y llevé y lo pusieron ahí en sus funerales, pusieron en un atril, pusieron la pintura y me la querían comprar y yo no quise, dije, pues ¿cómo? Como que, hágate cuenta como si fuera a vender un hijo, ¿no? Pero ya lo pensé bien, después ¿qué va a pasar con todo esto? Claro, Pues claro. tienen que quedar en algún lugar. Claro, claro. Y- Perdón, sí. Sí. Y ahora, pero la otra faceta, ¿y de escritor cuántos libros ha escrito, maestro? Bueno, pues tengo 7 libros. 7 libros. Sí, ahorita está uno también ya en proceso que está por salir. Bueno, entonces, siempre está realizando diferentes actividades. Todo el tiempo, pero conjuntamente, ¿no? Yo, muchos de mis artículos son del periódico El Sol, tengo más de 20 años escribiendo para El Sol. Y este nuevo libro son de artículos selectos durante ese tiempo, y ya formamos un libro, y estoy esperando que ya este libro encontrar el patrocinio para sacarlo, ¿no? Claro. Pero además hay otra faceta muy importante del maestro Juárez Frías. Primero, licenciado en Derecho y además político, fue diputado federal. ¿En qué legislatura? En la 52 legislatura, pero en México, no aquí. Claro. Aquí no pude. Ajá. No. Por más luchas que Resultó pues más complicado ser diputado local que ser diputado federal. Y en México, donde hay 20 millones de habitantes, lo logré allá. Ajá. Entonces, pues para mí fue que le diera una gran satisfacción haberme inmiscuido en la política. Pero también vi que no era mi vocación y hice muy buenas amistades, hice muy buena labor dentro de la 52 legislatura. Conocí a los Lugo Gil, a don Humberto de Lugo Gil, que era el líder de nosotros, y estaban muy contentos conmigo por mi actividad, ¿no? Y me dice don Humberto: Ernesto, pues, te vamos a nombrar para que seas senador por Zacatecas. Cuando me dijo eso, pues no lo acepté. Y no lo creía él. Pero ¿por qué no lo aceptó, maestro? Pues precisamente porque hay que ser uno leal a lo que uno es. La política es como todo, hay que sentirlo, claro. Toda la vida es difícil, pero la política es endemoniadamente difícil. Eso solamente los que de veras se apasionan como yo me apasioné con el arte. Y ahí me dice don Humberto: bueno, dame la razón, Ernesto. Digo, pues ¿sabe qué? Yo soy artista. Bueno, ¿y qué? Pues que precisamente necesitamos gente con sensibilidad. Ahí está Bill Clinton, tocaba el saxofón, y Ronald Reagan era el presidente de los actores allá en Estados Unidos. Claro. Digo, bueno, pues sí, pero fíjese que no acepté. Todos se les parecía imposible que yo hubiera desistido o me hubiera negado a ser senador. Pues sí, vamos, es verdaderamente sorprendente, pero es sorprendente no solo para los que de esa época, sino en esta época. O sea, pensar en que no aceptar una senaduría. Pero fíjese que soy un hombre feliz. Claro. No lo necesito. Soy fiel a lo que yo nací. Con lo que hago, pues soy un hombre completamente, ¿qué le diré?, privilegiado. Y satisfecho con lo que hago. Claro. La música, todo lo que hago para mí me satisface muchísimo. Y entiendo que actualmente usted conjuga su lugar de residencia tanto aquí en la ciudad de Zacatecas como en el Distrito Federal. Sí, y en mi es. pueblo, en Nochistlán, ando deambulando por todos lados. Y ando en las 3 partes. Y a final de cuentas, un hombre feliz, un hombre realizado. Nomás véame. Claro. Qué importante eso de buscar. A final de cuentas, el objetivo que debe uno buscar es la felicidad. Yo doy, no consejo, pero ¿qué le diré? Hago mención siempre de eso, que uno debe ser fiel para lo que uno nació. Claro. Y no hay como hacer lo que a uno le guste. Y no hacer nomás por interés, o porque me voy a hacer rico, porque me voy a hacer famoso, no, nada. Claro. Yo lo que he hecho ni es por hacerme famoso ni por hacerme rico. Lo hago porque nace del corazón y porque soy un artista íntegro. Claro. Fiel a mi convicción de inspiración, de creatividad, como lo hago, ¿no? Claro. Y de veras, pues, soy un hombre feliz. Claro. Bueno, y ahora en esta cuestión de estar tiempo en la Ciudad de México, tiempo en Nochistlán, tiempo en Zacatecas, ¿cómo ve a Zacatecas actualmente? ¿Qué le parece en cuanto al impulso a las actividades artísticas? ¿O cree que faltan muchas cosas? Bueno, yo amo mucho Zacatecas. Yo aquí quiero mucho Zacatecas porque aquí, cuando estuve en el instituto, despertó en mí todo más el hecho de seguir en el arte, ¿no? Mis maestros que yo conocí aquí, pues querían que yo, en vez de que me dieran clases, me acompañaban a que estuviera con ellos, no a tocar con ellos. Don Roque Saavedra
era un comerciante que fue presidente municipal, tocaba el violín y me invitaban. Entonces, pues aquí en Zacatecas fui también muy feliz cuando fui estudiante, y a mí de jovencillo siempre me gustaba tener amistades a mis maestros. Me hice muy amigo de Panchito García, fue mi compadre y era mi maestro. Entonces, ¿qué le diré? Pues había tantos, en esa época los maestros eran algo diferente a lo que son hoy. Lo hacían también por vocación, siempre elegantes, siempre bien vestidos, los ponían el ejemplo, muchos ni cobraban, lo hacían como lo hago yo también. Como un auténtico apostolado. Vamos. Así es. Claro. Entonces aprende uno de los maestros, el maestro don Roberto Almanza, que era un hombre extraordinario. Que después fue secretario general de gobierno. ¿Verdad? Que fue yo con quien hice el himno al Instituto de Ciencias. Y que tenía una biblioteca enorme. Yo recuerdo en alguna ocasión que fui a su biblioteca, miles de libros, un hombre muy culto. Pues era mi gran amigo y yo era su alumno. Ajá. Entonces yo a todos mis maestros los hacía amigos, ¿no? Para aprender de ellos. Claro. Caray, pues es de tantas cosas que podemos platicar con el maestro. Desafortunadamente el tiempo en televisión es reducido, pero yo antes de concluir esta entrevista, pues me gustaría algún mensaje final, maestro, de lo que usted desee expresarles a los zacatecanos, a la gente que va a ver esta entrevista tanto en internet como directamente en el canal de televisión. ¿Algún mensaje final, maestro? Pues el mensaje final no es un mensaje, es simplemente un comentario. Ya que estamos celebrando el centenario de la toma de Zacatecas, que fue pues tremendo, ¿no? Porque quedó deshecho Zacatecas, ¿verdad? Y yo creo que ahora debemos de seguir también en una guerra, pero ya no con las armas. Claro. Al contrario, ahora, ¿cómo? Pues buscar que la educación, que todos los grandes principios éticos y morales se lleven a cabo. Porque cada quien dentro de nuestra trinchera, los doctores y lo que es de los maestros como maestros, es lo que necesitamos, hacer una guerra, pero ya no fratricida, sino al contrario, de cultura, de ejemplo, de aconsejar a la juventud, de retirarlo de todo lo vano que estamos viviendo. Porque hay mucha descomposición social, está terrible. Pero no más en Zacatecas, en todo el mundo. Tampoco quiero decir de México, pero entonces eso es lo que se debe de lograr, ¿verdad? ¿Cómo se va a lograr? Bueno, pues ya tenemos una constitución que ahí lo dice, pues respetando la constitución, haciendo lo que nos dice la constitución, tanto derramamiento de sangre y todo para que ahora el pueblo debe tener también intervenir en todo lo que sea digno de salir adelante. Los maestros en su cátedra, los doctores con su humanismo, cada quien hacer lo que nos corresponde. La juventud también orientarla, porque estamos muy mal. ¿Y por qué estamos mal? Pues porque lo que vemos, lo que nos vemos alrededor está completamente podrido, ¿verdad? Sino que como si fuese un gran mecanismo en el cual cada uno somos una pieza y que cada uno hagamos nuestra parte, y en esa medida funciona el mecanismo general. Sí. Ahora serían las armas de la cultura. Claro. Las armas del humanismo. Esas son las armas que necesitamos ahorita, del buen ejemplo, del trabajo, de cimentarle a la juventud, el estudio, la vocación, que cada quien rinda dentro de sus posibilidades, de su vocación, porque, vuelvo a repetir, hay que sentir para lo que uno nació, y no equivocarse. Mire, yo, por ejemplo, si tú eres minero, yo mis respetos para los mineros, porque ellos nacieron para eso y son felices. Y el maestro también, si es su verdadera ocasión, debe estar feliz. Y el obrero y hasta el albañil, pues son gente que todos necesitamos, somos, ¿qué le diré? Ese conjunto debe de embrocar con el conocimiento de cada uno. Las armas ahora deben de ser, las armas ya no armas que maten. Al contrario, armas que vivifiquen, que den vida. ¿Y cómo conseguimos esa vida? Cuando hay tranquilidad, cuando necesitamos todas las ventajas que hemos perdido precisamente en todos estos años de transición. Porque hace 100 años de eso, ¿y qué vamos a hacer? Pues a seguir luchando. Pero ya no va a ser una guerra fratricida, va a ser guerra contra todo lo malo, con todas las
la perversidad que está en el mundo, ¿verdad? Claro. Porque no somos los únicos, en todo el mundo es exactamente lo mismo. Claro. Me preguntaba que pues Zacatecas, yo amo y quiero mucho Zacatecas, ¿y qué quisiera? Claro. Nochistlán también lo quiere entrañablemente. Bueno, pues es Zacatecas también, ¿no? Claro. Bueno, la capital y a mi pueblo, Nochistlán, pues también lo quiero mucho a Nochistlán, ¿verdad? Claro, claro. Porque ahí nací, ahí crecí, y ahí nació mi entusiasmo por salir adelante en la vida, ¿verdad? Claro, claro. Pues, caray, pues, seguramente que el auditorio estará de acuerdo con su servidor, que ha sido una plática muy aleccionadora, una plática muy, muy amena, maestro. Le agradecemos mucho el que nos reciba, pero además el que nos abra su corazón, su pensamiento. Se siente la calidez, déjeme decirle que se siente la calidez, y eso es muy, muy, muy satisfactorio. Yo lo felicito por ese entusiasmo, ese seguir adelante, lo felicito por su arte y lo felicito porque nunca se rinde. Y además, maestro, claro que lo debo felicitar por todas estas facetas que usted desarrolla, pero sobre todo por ser un ejemplo. Fíjese nada más, ahora tengo el honor de que me haya acompañado mi hijo a esta entrevista y estoy seguro que él ya se lleva un mensaje después de esta plática. Y seguramente que me va a decir, oye papá, entonces uno de los objetivos que debemos buscar es ser felices. Y ya con esto que se está construyendo. Entonces, gracias por todo, pero sobre todo por su ejemplo en la vida. Muchas gracias, pues maestro. gracias a usted, ya sabe, esta es su casa y un saludo para todo el público que lo vea. Les mando mi cariño y mi afecto y les deseo lo mejor de lo mejor. Y naturalmente que a usted que me hizo favor de estar en esta su casa. Un auténtico honor y muchísimas gracias. Estimado auditorio, pues esa fue la sección, la entrevista de nuestro programa La Verdad sobre la Mesa. Seguramente en futuras emisiones del programa estaremos nuevamente platicando con el maestro en esa amplia faceta de su arte y sobre todo ese gran ser humano. Muchísimas gracias y vamos a la siguiente sección de La Verdad sobre la Mesa. Adelante, por favor.